Ahora sí vamos a darle paso a este cuarto panel en el que van a participar doña Luisa Rodríguez Ortega de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD y Vicente Boluda Fos, presidente ejecutivo de la naviera Boluda Corporación Marítima. Modera este panel don Ricardo Melchor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Si quieren, vamos tomando asiento ya para poder disfrutar de la ponencia de doña Luisa Rodríguez Ortega. Bueno, empezar dando las gracias por la invitación, por estar aquí, por la organización de este evento, la oportunidad de conversar con todos ustedes. Yo me puse acá un reloj porque también me gusta conversar bastante y no quiero que se nos pase el tiempo, ya estamos con una limitación de tiempo. Entonces, yo lo que le quiero hablar el día de hoy tiene que ver con 3 puntos que les quiero hablar. Hemos hablado bastante de conectividad. Yo quisiera como volver al punto de definir por qué es importante que hablemos de conectividad, cuál es la importancia de la conectividad desde el punto de vista del comercio, cómo la medimos. En UNCTAD yo trabajo para... ¿Sí? Okay. ¿No se oye? ¿No se oye bien? Bueno, ok. Muy bien. Presentarles algunos aspectos resaltantes del informe del que les voy a hablar el día de hoy, que tiene que ver con Transporte Marítimo 2017. Es un informe que prepara la organización para la cual yo trabajo, que se llama la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. Y yo, este año, la edición de este informe se trata de justamente el tema de conectividad. Entonces, yo no les voy a presentar todo el informe porque realmente es un informe bastante denso donde se tratan de varias temáticas, pero yo sí les quiero hablar de algunas tendencias que estamos observando, unas tendencias emergentes, algunas de ellas tal vez un poco preocupantes, pero como todo hay oportunidades, hay desafíos y la idea es presentarles estas tendencias y cuáles son sus implicaciones y algunos elementos de recomendaciones de cómo promover conectividad. Muy bien, entonces, empezar con el tema... Sí, ahora me toca a mí conectarme. Mejor así yo puedo agarrar. No tengo. La agarro entonces. ¿Será? Gracias. Sí, más cómodo. Muy bien, entonces, conectividad. Vamos con conectividad. Yo lo que les quería comentar tenía que ver con la definición de conectividad. Hemos hablado de conectar, conectividad, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Y entonces, conectividad, estamos hablando de relacionar personas, empresas. Por eso cuando hablamos de comercio, el tema de conectividad es sumamente importante. También hay otro punto que es importante, que tiene que ver con una visión de red. Cómo nos posicionamos en una red. Y a mí me parece muy útil ver una imagen de un plano de metro para poder entender el tema de conectividad. Este es el Metro de Madrid en particular y es la idea de decir, si yo estoy en 2 caminos y me voy a ir para Atocha, ¿cuántas conexiones yo tengo que tomar? ¿En cuánto tiempo voy a llegar? ¿Cómo voy a hacer ese trayecto? Entonces, a mí me parece muy útil. La similitud, entonces, con el transporte marítimo es la siguiente, es la misma historia, más o menos. Estamos tratando de buscar cuál es el camino idóneo para llegar a un mercado de destino, cuáles son esas conexiones navieras que tengo que observar, cuál es la frecuencia de esas conexiones navieras, qué precio tienen, y esos son puntos que son importantes desde el punto de vista de estudiar la conectividad marítima, que es de lo que trata el informe, porque hemos hablado en estos días de otros tipos de conectividad, conectividad desde el punto de vista de la tecnología y otros, pero este informe, vuelvo y repito, se habla es de conectividad marítima. Este es un mapa que figura en el informe. Es un mapa que lo hemos realizado con un apoyo de una empresa que hace trazado de las rutas de los contenedores. Y lo que nos permite ver es cómo la densidad de las rutas marítimas que hay en el continente. Acá pues hay unas cosas que son bastante evidentes, donde vemos esa densidad que es bastante mayor en todo lo que es la parte norte, ¿no? Eso es algo que ya lo había mencionado Gustavo, el tema de conectividad. Cuando hablamos de conectividad, también lo mencionó Isa Cano en su presentación, el tema de que cuando hablamos de comercio sur-sur, realmente estamos ante una situación de deficiencia de rutas marítimas.
Entonces acá vemos que, por ejemplo, en el Atlántico, pues Europa y América del Norte, pues es la ruta más transitada. Y solo para mencionarles un punto, porque podría yo detallarme más en esto, pero no quiero perder el tiempo. La otra cosa que me parece importante destacar en relación con este mapa y que es una conclusión importante del informe, es uno de los aspectos que examinamos en el informe, tiene que ver que no todos los países están posicionados de la misma manera en esa red de transporte marítimo. Hay países que tienen otro tipo de oportunidades y hay países que tienen menos oportunidades. Con estos dos aparatos. Ya. Con actividad marítima y comercio. Acá nosotros en estos días hemos escuchado hablar de temas relacionados con acuerdos comerciales. Hay al menos 3 o 4 presentaciones que nos hicieron bastante énfasis en el tema de la firma de acuerdos comerciales. Yo, de formación profesional, yo antes de trabajar en temas de transporte, trabajé en temas de acuerdos comerciales. Solo resaltarles un punto bastante importante que está además apoyado en estudios sólidos de la Banca Mundial, por citarles uno nada más, donde se relaciona el volumen de comercio, las oportunidades comerciales que se generan con distintos indicadores y examinan entre ellos el tema de los acuerdos comerciales, examina temas de conectividad de transporte aéreo, el tema de la distancia, examina también el tema de la cercanía geográfica con los mercados. Y bueno, para hacerles el cuento corto, decirles que en ese tipo de estudios donde se ha hecho ese tipo de cuantificación de esa relación, realmente el factor que determina o que es más importante con respecto a esa relación con comercio es la conectividad marítima. Ahí podrían haber varias razones para eso, para explicarles. Podría ser una razón de peso, por ejemplo, el tema de que el 80% del comercio se mueve por vía marítima. Esa es una razón fundamental. Y luego, pues, hay círculos virtuosos que se crean, ¿no? Isa Cano nos hablaba de uno de ellos en estos días que decía, las rutas no se generan, no existen las rutas marítimas porque no hay comercio. Entonces, si hay comercio, se generan las rutas marítimas, si hay esas rutas marítimas hay más competencia, esa competencia lleva a precios más bajos y así vamos en una ruta virtuosa donde realmente se va generando más comercio, se van generando economías de escala, por ponerles ejemplos de otro tipo de efectos positivos y resaltarles que esa conectividad marítima es sumamente importante desde esa perspectiva. Entonces, el primer punto, volvemos al mapa que teníamos antes y decirles que, como yo les decía, hay países que están mejor conectados que otros. Y en general, en el caso de los países en desarrollo, que es la perspectiva que mi organización estudia, tiene que ver con los desafíos y las oportunidades que tienen los países en desarrollo en distintas temáticas que vinculan comercio y desarrollo. Yo trabajo en el área de transporte, pero hay otras. Y decirles que de los análisis que hemos hecho, de este informe que nosotros realizamos, lo realizamos anualmente, es claro que las economías en desarrollo tienen una menor conectividad y eso es cuantificable. Yo les voy a presentar los datos. Y hay economías que además tienen problemas muy particulares, como son las islas, los países menos avanzados y los países sin litoral, donde hay costos adicionales que se crean por esa menor conectividad. Esos costos adicionales, para darles una orden de idea, cuando se ha estimado costos que están relativos con transporte, se estiman alrededor del 15% de lo que son importaciones. Para este tipo de países estamos hablando de un rango que puede ir de 19% a 22%. Entonces, realmente hay un peso por este tema de la falta de conectividad marítima. ¿Por qué? No me voy a detallar sobre eso porque ya hoy en la mañana hablaron de distancia económica. El concepto de la distancia al mercado es importante, todo ese tema que tiene que ver con la posibilidad de llegar a un mercado que no es distancia geográfica. Y esto se relaciona con aspectos como infraestructura y todo lo que hablaba, creo que era el ministro de Perú en la sesión anterior, de lo que llamaba soft infrastructure, todo lo que son eficiencia, procedimientos, procesos, no solo ligados a comercio, sino a transporte también. Y algo muy importante, que lo mencionó brevemente también el día de ayer Isa, que tiene que ver con los desequilibrios en las rutas comerciales. Como no hay volumen de comercio, pues ahí hay un desequilibrio que se genera, porque esa es una ruta marítima que viaja tal vez llena y que en el regreso viene vacía y que ese es un coste desde el punto de vista de la naviera que se tiene que repercutir en el cliente. Entonces, realmente, esos desequilibrios es una problemática fundamental.
Medir conectividad. Nosotros tenemos unas metodologías en la UNCTAD para medir conectividad. Me dio gusto ver que en el estudio que presentó el día de ayer Isa Cano, ella había analizado y tomado en cuenta nuestros índices de conectividad. Para hacerles el cuento corto, la idea es que nosotros podemos medir la conectividad en un solo punto, por ejemplo, agarrando Sudáfrica, cuántas rutas hay que vinculan Sudáfrica con el mundo, o podemos medir conectividad en una ruta, es decir, podemos agarrar y decir Brasil y Nigeria, cuántas rutas hay. Son cálculos matemáticos, pero no los voy a aburrir. Yo creo que lo que es importante aquí es destacar que esa conectividad será mayor si hay más competencia, si hay más frecuencia de rutas y si hay más capacidad y volumen comercial. Solo para información de los índices que nosotros tenemos en la UNCTAD, yo les hice un extracto ahí para que ustedes puedan ver cuál es el top 10, como ven, una amplia dominación de países asiáticos, cuáles son los top 12 en Europa, los top 12 en América Latina y el Caribe y en África. Ven la diferencia, ¿no? En Europa estamos en los 30 primeros, en América Latina estamos entre el 20 y el 72 y en África estamos entre el 16 y el 71. Esto para hablarles de los temas de asimetrías que existen en conectividad marítima en países en desarrollo y países desarrollados. Muy bien, este es el informe de transporte marítimo, lo que les voy a presentar el día de hoy. Yo quiero para los participantes que se les interese el tema del transporte marítimo, que sepan que la última edición que la lanzamos hace aproximadamente 2 semanas, está recién calientita, salida del horno. Si les interesa, yo traje copias para distribuir en esta sesión. Si les interesa, me contactan y yo con mucho gusto les doy una copia. Nosotros, este informe se trata de ver tendencias, qué es lo que está pasando con el mercado del transporte marítimo a nivel mundial, qué significa eso para los países en desarrollo. Vemos temas de demanda, temas de oferta, temas de costes de transporte, temas portuarios también, cuestiones jurídicas, y yo me voy a revisar algunos puntos brevemente que son relevantes, los que están señalizados ahí con flecha, que me parecen más interesantes para conectividad marítima. ¿Qué tendencias observamos? Una tendencia que la veíamos desde hace algún tiempo, se ha seguido confirmando, tal vez con menos énfasis en el último año, pero tenemos una situación de sobreoferta, donde hay más capacidad de transporte que volumen de carga transportada. Y esto, ¿qué es lo que significa? Vamos a ponernos en la perspectiva de las empresas navieras y vamos a observar que en el año pasado hubo una situación que llevó a pérdidas operativas de las empresas navieras que fue cuantificado en 3.5 billones de dólares. Eso es algo significativo. Estarán de acuerdo conmigo. Esto se traduce en bajas tarifas de fletes. Eso es un elemento importante del contexto. Otros elementos importantes del contexto, yo les hablaría de qué hacen esas empresas navieras para reaccionar ante esa situación. Esa situación les lleva a repensar su eficiencia para poder reducir sus costes en la cadena de suministro, es la respuesta lógica. ¿Y esto qué significa? Hay que reorganizar esas redes de conexión, hay que reorganizar sus activos, sus buques, y repensar sus estrategias empresariales. Entonces, ¿qué ha conllevado eso? A una situación de creciente concentración de mercado, que significa que las empresas cada vez son menos, porque hay costos fijos más altos, son cada vez menos y buscan ser mucho más eficientes. Otro tema que tiene que ver con el contexto que me parece importante y que está ligado con esa reorganización y estrategias empresariales para ser más eficientes a lo largo de la cadena, tiene que ver con la emergencia de los megabuques. Ya eso es algo que ya lleva varios años en el escenario, pero yo lo que les quiero resaltar es que ya con los años que lleva en el escenario ya nos permite ver qué tipo de cambios han introducido el despliegue de esos megabuques. Estamos hablando que en un periodo de menos de 10 años se ha casi triplicado el volumen de la carga de los buques y esto pues genera una serie de desafíos de los cuales ya yo les voy a hablar. Respecto de las estrategias empresariales, decirles que estos megabuques pues ha llevado a repensar en esas estrategias del tema de los patrones de despliegue. Es decir, como yo les decía, y esos desequilibrios comerciales, no todas las rutas revisten el mismo interés. Entonces hay que repensar en términos de a qué rutas se le da prioridad y eso conlleva a tal vez cambios en las rutas. Por ejemplo, ya nosotros notamos rutas en Europa que han sido modificadas como resultado de esto. Por ejemplo, la ruta el puerto de Hamburgo, que ha
evidenciado una caída en términos de su tráfico por el tema de rutas directas que se han creado, que llegan directamente al Báltico y a los países escandinavos. Entonces, solo para darles un ejemplo. Otra implicación de estos megabuques que tiene que ver con repensar las redes y dónde hago yo escala directa y cómo yo nutro esos megabuques, porque esos megabuques transportan cada vez más volúmenes, pero yo no quiero tener un megabuque que está viajando de un lugar a otro vacío. Lo tengo que nutrir con carga. ¿Cómo repienso yo mis estrategias para garantizar que cuando yo despliego esos buques van llenos? Esto se traduce en cosas interesantes como lo que perciben los puertos, cómo perciben los puertos estas tendencias, y vemos que hay una creciente pero incremento notable de presiones competitivas en los puertos y que ya se observa en el caso de muchos países. Por ejemplo, nosotros estudiamos en el caso del Pacífico, por ejemplo, que ya lo vemos, una caída notable de la competitividad, de la conectividad, perdón, como resultado de algunos de estos elementos que se vislumbran en el panorama. Me voy a detener unos puntos, un momento en el caso de los puertos. No sé qué tanto, digamos, no estoy segura de la audiencia con la que estoy hablando, hasta qué punto conocen de estos temas, pero bueno, decirles nada más que el puerto tiene esas presiones competitivas porque cuando vienen esos megabuques hay una demanda mayor de infraestructura. Muchos de esos buques requieren que se instalen unas grúas de gran tamaño. Hay que tener el espacio en el puerto para recibir ese buque, hay que hacer dragado para que pueda entrar ese buque. Hay que tener una serie de servicios, tecnología también, y bueno, eso crea un problema porque para poder recibirlos y ser atractivos desde el punto de vista de recibir ese tipo de buques, para tener más conectividad, pues hay que hacer inversiones cuantiosas, ¿no? Entonces, nosotros en la UNCTAD, observando este fenómeno y leyendo las publicaciones sobre este tema, lo que nos hemos percatado es que mucha gente comienza a hablar de que todas esas economías de escala que se generan cuando uno transporta en un megabuque se acaban en el puerto, y que cuando uno llega al puerto se crea lo que llaman la deseconomía de escala, porque tengo un buque que tarda más tiempo en ser descargado, que está ahí en el puerto, que se generan situaciones de picos, sí, ya tengo la hora. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Así es. Bueno, decirles que eso se refiere no solo a las rutas de los megabuques, esa situación que se genera de presión en los puertos, pero que esto genera lo que llaman el efecto cascada, porque esos buques que estaban antes en esas rutas, que fueron reemplazadas por los megabuques, pues ahora hay que volverlos a desplegar y son buques más grandes que los que solían servir esas rutas. Entonces, esa misma situación que se genera, y ya lo vemos en el caso de África del Oeste, varios puertos que han tenido problemáticas desde esa perspectiva, de que no tienen la infraestructura, aunque no sean los megabuques los que llegan, igual tienen esa presión competitiva. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, ¿qué significa eso? Replantearse esa pregunta de, ¿tengo yo la capacidad de hacer esas inversiones? O la otra pregunta podría ser, ¿quiero yo hacer esas inversiones? Yo les quiero contar un artículo de una entrevista que yo vi a una persona que trabaja en uno de los operadores, como operador de terminal en Puerto de Cartagena, y que mencionaba esta situación de que hubo una carrera a hacer estas inversiones de infraestructura en muchos países, particularmente en América Latina, para poder recibir esos megabuques, y que una vez que se hizo esa inversión se acabó pues esa ventaja para competir, porque la realidad, y hay una situación que se genera porque el volumen no ha seguido, es decir, el comercio, por el hecho de que se hicieron las inversiones, no necesariamente siguió, y eso plantea una problemática. Hay dilemas también con respecto a la planeación estratégica, qué inversiones hacer, qué tecnología adoptar, formar personal, son dilemas en los que hay que pensar. Acá llegamos a las recomendaciones. Yo, antes de entrar en las recomendaciones, les quiero decir, y con esta es mi última lámina, de decirles que estos son elementos preliminares, digamos, siempre podemos discutir en el café de algunos elementos. Elementos para mejorar la conectividad, hay un tema importante de acción que tiene que ver con las inversiones en facilidades portuarias. Observamos, por ejemplo, que puede haber interés en que los países se coordinen, si están en una misma ruta naviera, cómo van a hacer esas inversiones. Yo, para hacerles un ejemplo, les voy a poner esta lámina que muestra el índice de conectividad de varios países en América Latina. Y pues vemos Panamá, vemos Perú, vemos Chile,
Vemos que Perú y Chile es más o menos similar, eso probablemente significa que tienen la misma ruta naviera que los está sirviendo, y luego tenemos una situación con Ecuador que es interesante. Entonces la explicación para este gráfico tiene que ver con que en un momento dado, que fue en el año 2016, Perú y Chile decidieron de hacer una serie de infraestructuras que tenían que ver con grúas en los puertos que Ecuador decidió no hacer. Y como resultado de eso, perdieron conectividad. Ya estoy terminando. Inversiones, por supuesto, asociaciones público-privadas, hemos conversado de eso en la presentación anterior, hay que explorar otras posibilidades porque las inversiones son cuantiosas. Hay temas que tienen que ver con mejoras de eficiencia operativa de puertos, que tienen que ver con facilitar el tránsito dentro del país, pero también nosotros lo que observamos en la UNCTAD es que muchos países en desarrollo pueden tener interés en facilitar el tránsito en lo que tiene que ver con su mercado regional, ¿no? Y yo, para ponerles el ejemplo de esto, les voy a poner a Brasil, Argentina o Uruguay. No miren Venezuela, yo vengo de Venezuela, por cierto. Lo que parece interesante en este caso es que, bueno, están los tres en una curva bastante parecida, si bien Uruguay, si nos podemos ver en temas de tamaño, es una economía mucho más pequeña que las anteriores, y la explicación que se encuentra para esta evolución, que tiene que ver con la conectividad de Uruguay, tiene que ver con que Uruguay no solo sirve a su mercado, es decir, no solo sus puertos se manejan con temas de importaciones e exportaciones dentro de su mercado, pero que además manejan el comercio de otros países, como es el caso de Paraguay, que no tiene litoral marítimo, y ese comercio transita por Uruguay, y Uruguay ha sido bastante eficiente en el manejo de estrategias ligadas a captar ese tipo de tráfico. Una más y ya termino. Promover la competencia en puertos, que está ligado con lo que yo decía antes. Un tema interesante que tiene que ver con desarrollo de conexiones entre puertos y nodos de transporte, que es lo que se conoce como el hinterland del mercado para el puerto. El puerto es como la puerta de entrada, pero detrás del puerto hay un mercado, hay unas conexiones y que son bastante importantes en términos de generar volumen de carga. Entonces es interesante, importante desarrollarlas. Y yo les traigo esta gráfica, que es la de Marruecos, que es realmente muy interesante. Y el 2007, si tuvimos esa presentación tan interesante sobre el caso de Tanger Med, 2007 es el momento en que entró en funcionamiento esa infraestructura tan impresionante que es Tanger Med, y me parece interesante, y lo vimos muy bien en la presentación, de que ellos, la estrategia de ellos tenía en gran medida como norte ese tema de desarrollar esas conexiones hacia adentro con la región dentro del continente, y pues vemos claramente en los indicadores de que eso ha dado un resultado desde el punto de vista de conectividad. Y listo, vamos rápidamente. Cabotaje es otro tema que tiene que ver con promover conectividad, pero digamos, podría tardarme, pero estamos como un poco cortos de tiempo. Hablarles de mejorar pronósticos que incorporen temas de conectividad marítima cuando estemos hablando de acuerdos comerciales, cuando estemos hablando de desarrollo de comercio dentro de las regiones. Y otra vez, como les digo, me complació mucho ver en esa presentación de Isa Cano el tema del enfoque que fue abordado y que incorporó temas de conectividad marítima como un factor fundamental para desarrollar esos flujos de comercio, plataformas de colaboración. Y un último punto que tenía que decirles, que es como esa idea del volumen de carga, que es problemática, generar el volumen de carga, y esa idea de que esta situación de que hay menos competencia y menos, vamos a decir, compañías grandes manejando el tema de transporte marítimo, de que pudiera ser interesante todo este tema de plataformas colaborativas para poder mancomunar capacidad de carga, porque tal vez solo servir a un solo país y a un país que es relativamente más pequeño, comercialmente pudiera no ser interesante. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar así. Hay muchísimo más en el informe, yo los invito, si lo quieren ver, que realmente siéntanse libres, con mucho gusto les doy una copia. Gracias. Y qué pena, pero tengo que cortar.
A continuación le damos la palabra a don Vicente Boluda Foz, presidente ejecutivo de la naviera Boluda Corporación Marítima. ¿Me queda tiempo para hablar o...? ¿Sí? Oye, muchas gracias a todos por estar aquí y más a la organización por invitarme. Me han dicho que hable un poco de la compañía nuestra y de qué hacemos en Canarias y cómo la vemos geoestratégicamente. Para mí es un poco difícil hablar de mí mismo, ¿no? Porque siempre es difícil hablar de uno mismo. Pero, en fin, puedo decir de que nuestra compañía... yo soy naviero por parte de madre y de padre, o sea, los dos eran navieros, por lo cual tenía que ser naviero, obviamente. Por parte de padre soy la tercera generación y por parte de madre soy la quinta generación. La compañía de mi rama familiar por parte de padre nace en 1920 y por parte de madre en 1837. O sea que lleva bastantes años, próximo a cumplir 200 años. Una parte era de remolcadores, que es como si dijéramos el negocio más principal hoy en día nuestro, y otra parte era de, bueno, pues tenían buques de carga. En cuanto a la compañía de remolcadores, que supongo que muchos de aquí, dedicados en los puertos, conoceréis, hoy empezó con origen en Valencia en 1920, fue extendiéndose poquito a poco, y la gran expansión la tiene en los años 80, donde empieza a internacionalizarse, empezando por Libia, que era un país fácil en aquel momento, estaba Gaddafi, y después ya pasó al resto del mundo hasta convertirse hoy en día, podría ir dando fechas y países donde estábamos, pero vamos, hoy en día es la segunda compañía del mundo de remolcadores con una flota de aproximadamente 300 remolcadores, están 95 puertos prácticamente en 3 continentes, están en 3 continentes, que es en Europa, en África y en América. No está en Australia y no está en Asia. Yo creo que es, ya te digo, la segunda compañía del mundo y muy importante. Y en cuanto a la compañía de carga, era una compañía que era Naviera Foz. Naviera Foz llevaba pues desde 1837 y se hace grande cuando en 1998 adquirimos Naviera Pinillos, que estaba muy radicada en las Islas Canarias, y con eso sufrió una ampliación bastante importante. Al final, luego, por cuestiones comerciales, como teníamos varias compañías en África y en otros lados, las unimos todas y creamos lo que hoy es Boluda Lines, que es una compañía naviera que maneja un volumen de unos 500.000 contenedores, 600.000 al año, entre carga y vacíos y llenos, que está presente, tiene líneas desde el norte de Europa, Mediterráneo, conecta todo con África y todo a través de, por supuesto, toda la península ibérica, desde el norte Mediterráneo, y conecta todo en las Islas Canarias, donde además en las Islas Canarias tenemos una división importante de terminales, donde tenemos terminales en todas las islas, tanto en Las Palmas como en Tenerife. En Tenerife no teníamos, pero justo hoy se está firmando la compra de una compañía de aquí, que es CAPSA, que es una de las 2 terminales que hay en Santa Cruz de Tenerife. Y voy muy rápido, ya no sé. En fin, bueno, también mi compañía tiene una compañía de petroleros que tiene, son 32 petroleros que fundamentalmente la mitad están dedicados al suministro de combustible en sitios muy destacados, como es aquí en las Islas Canarias o el Estrecho de Gibraltar o en Panamá, en África en algún punto. Y en los países africanos, pues prácticamente estamos en toda la costa occidental africana, con compañías propias en los países En la costa oriental estamos en 3 o 4, Madagascar, Mauricio, en las Islas de Reunión, en Mozambique. Y luego estamos extendiéndonos ya por el Pacífico a través de las islas francesas, de Tahití y la Polinesia.
En fin, y para nosotros, lo que es la segunda parte, que me han dicho que corra mucho, que es la parte de las Islas Canarias, yo creo que las Islas Canarias, hablando de conectividad, tienen una cosa fundamental. Y para mí son dos aspectos. Primero es la situación geográfica que tienen, donde hoy en día, y cada vez más, y cada vez será más, y más con los grandes megabuques que hoy es la tendencia que está llevando el mercado, que es hacer pocas paradas, donde en las pocas paradas se maneje mucho contenedor, se baje mucho contenedor, donde haya escalas, donde a lo mejor mueves 3.000 o 4.000 contenedores de un mismo barco. Y luego el reparto, pues digamos el reparto capilar, lo que hacen las furgonetas, para que lo entendamos, las furgonetas de reparto en una ciudad, ¿no? Y las Islas Canarias tienen un punto estratégico muy importante, porque cruzamos tres continentes, pero uno doble. Cruzamos lo que es Europa, África, América del Norte y América del Sur, se cruzan en las Islas Canarias. De hecho, hay compañías que así lo han estado haciendo. Lo que pasa es que luego el tráfico les ha superado y han hecho su transbordo en otros lados, como han sido los puertos de Algeciras o Tangermet. Pero bueno, sigues teniendo ese punto estratégico fundamental, y luego además es un punto muy importante para distribuir mercancías, sobre todo en los puertos africanos de la costa occidental, desde el Golfo de Guinea hasta el norte de Marruecos. Es muy importante porque, y como hub para hacer los transbordos, como antes nos veían en el informe, es muy importante porque fundamentalmente tiene una cosa que no puede tener el resto de hubs en África, aunque sea muy importante. Se ha inaugurado uno magnífico en Togo, tenemos Tangermet y quizás nos vayamos a encontrar en los próximos años con alguno que otro, tanto en la parte más cercana de aquí, sobre todo en Costa de Marfil, que ya es importante, pero vaya más, ¿no? Las Islas Canarias tienen una cosa muy importante, y es que es Europa. Y es Europa en el centro de África. Y Europa en el centro de África quiere decir de que tiene las garantías jurídicas, las garantías legales, las garantías de seguridad de Europa. Es como si estuvieras en el puerto de Rotterdam, en el puerto de Las Palmas, en el puerto de Tenerife. Y eso, para una compañía naviera, esa fiabilidad es muy importante y cada vez más. Nosotros que estamos en toda África nos damos cuenta de que un año, pues, oye, en tal sitio hay unos tiritos, el año siguiente toca otro país, pero siempre hay problemas y siempre. En estos momentos, por ejemplo, en Togo hay un problema muy importante en Togo. El puerto de momento está funcionando, pero la ciudad está bastante calentita, o sea que siempre hay problemas, ¿no? Y eso en las Islas Canarias se evita. De hecho, ya hay grandes compañías que se están haciendo transbordo, y transbordo además de mercancías muy importantes. Pero yo creo que va a ir a más. Lo que pasa es que las instalaciones hay que adecuarlas. Afortunadamente, tanto el puerto de Las Palmas, que en su día ya empezó a hacerlo, como el puerto de Tenerife, que lo ha hecho ya, porque ahí está en el sur Granadilla, que es la ampliación, dijéramos, del puerto de Tenerife, ¿no? Porque el puerto de Tenerife, aquí en el centro de la ciudad, pues no es lógico que de todo esto que estamos hablando, pero sí en Granadilla, ese otro gran puerto que se va a hacer, o que se está haciendo y cerrando, con Ricardo. ¿Sí? Se recibe hoy. Bueno, pues una infraestructura que evidentemente está concebida pues para todo esto, ¿no? Y os dejo que me preguntéis lo que queráis, porque me han dicho que tengo que acabar a menos cuarto. O sea, más rápido no puedo ir. Ya no sé. Pero bueno, si hay alguien que ahora, si hay alguien que quiera preguntar algo, podemos hacer para correr más algo interactivo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos panelistas. Como habrán podido comprobar, son dos auténticos lujos que tenemos aquí en esta reunión de Zonas Francas de las Américas, la 21ª de la historia de las Zonas Francas de América. La conectividad, como muy bien dijo Luisa, es sumamente importante. Es más,
Como tengo formación técnica, pongo siempre los ejemplos técnicos. La conectividad tiene tres facetas, tres patas importantes, es como una mesa de tres patas. La conectividad aérea, la conectividad marítima y la conectividad en fibra óptica. Las tres son las que hacen que esa mesa no cojee. Es una mesa donde encima está pues, el desarrollo, el comercio, la generación de puestos de trabajo, etcétera, y eso es importantísimo. Y yo creo que esto nos lo ha explicado, aunque tenía ganas de explicar mucho más todavía, Luisa, de una forma clarísima. Y por otro lado, don Vicente Boluda, que es el mayor naviero y más internacional de España y uno de los grandes de Europa, pues yo creo que, bueno, creo no, es el naviero que más conectividad hace con África y América. Y por eso yo creo que es muy importante, porque si no tenemos conectividad marítima, de poco nos sirve la conectividad con fibra óptica o de poco nos sirve la conectividad aérea. Las tres son absolutamente necesarias. Y recuerdo cuando en el 2006, yo creo que ya no están aquí los dominicanos, cuando se puso la primera piedra del NAP del Caribe en República Dominicana, el entonces presidente Leonel Fernández dijo que era el acto más importante desde su declaración de independencia. Fíjense ustedes lo importante, y era Leonel Fernández una persona con mucha visión estratégica, fíjense ustedes lo importante que es tener las tres, y las tres las tenemos aquí en Tenerife. Tenemos el NAP del Atlántico, donde todos los cables de fibra óptica que se van realizando y que existen en este momento con África pasan por Tenerife. Algunos de los cables estamos en intentar conseguir que el Atlantis 2 también pase por Tenerife, que une Argentina, Brasil, etcétera, con la Europa, fundamentalmente Portugal, y de tal forma que todo lo que sea el comercio electrónico, con la ayuda de la electrónica, de fibra óptica, comercio marítimo y el comercio aéreo, pues puede relacionar por primera vez en la historia la conexión sur-sur, la conexión África con América Latina. Yo creo que eso, sin tener que pasar por otros países, que no creo que sea malo, pero que es mucho más directo. Por ejemplo, veo aquí pues, la señora de Brasil, pues la conexión, la conectividad entre Recife y los puertos la parte norte de Brasil, pues con los puertos africanos o con los puertos canarios, y desde aquí también pues, transmitirse al resto del mundo. Yo creo que es importante, es el gran reto que tenemos todos. Tenemos dos personas aquí muy importantes para que esos retos se puedan cumplir, y yo creo que yo les agradezco a los dos la presencia. Y ahora estamos a la disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Yo no sé si están con el micrófono por arriba. Sí. ¿Qué tal? Soy Claudia Ávila de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Yo tengo una pregunta tanto para Luisa como para el señor Boluda respecto al impacto que tiene la gestión, porque hemos hablado de las rutas, del mercado, de la demanda, de la conectividad, pero a veces hay gastos escondidos que pueden impactar la competitividad, los costos de transacción cuando llega el barco y hay que hacer la conexión con el tren y toda la gestión en la aduana, los trámites. ¿Qué nos pueden compartir en ese sentido? ¿Cómo impacta, cómo ven esta situación de los trámites, de la gestión en los puertos, en las experiencias que tienen en diferentes países, ¿no? ¿Tú contestas primero, Luisa? Sí, pues después tú quieres decir algo. Sí, es un tema bastante importante. Digamos, tal vez el énfasis que hice en la presentación, como iba muy rápido, pasé por encima de eso, pero no es un tema solo ligado a un problema de infraestructura. Cuando hablamos de mejorar conectividad, ese tema es realmente muy importante. Hay estudios que se ha hecho, yo estoy en la sección más de transporte. En la unidad donde yo trabajo tenemos una sección que se dedica en esa misma unidad a trabajar todo lo que tiene que ver con procedimientos, eficiencia. Hablábamos ayer del acuerdo de facilitación de comercio.
apoyo para trabajos en el caso de África, trabajamos poco con América Latina. Tenemos como una división de funciones donde el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja cooperación con países de América Latina y nosotros hemos asumido más bien la cooperación en distintos proyectos de esa índole con África. Y sí, hay indicadores que existen, eso es medible. Hay incluso estudios que hacen una correlación entre el tema de eficiencia y ingresos económicos, el tema de distintos indicadores económicos. Es una dimensión importante donde hay mucho ámbito para mejorar. Y ayer lo decíamos en una de las presentaciones del Acuerdo de Facilitación de Comercio, esta presentación que hubo en la tarde. Este acuerdo abre nuevas puertas en términos de lo que es, no me gusta usar la palabra estándar, pero bueno, creo que lo es, creo que al final es un estándar. Son prácticas que van a ser, ese es un acuerdo que entró en vigor, no sé hasta qué punto lo saben, recientemente, hace menos de un año, y este acuerdo determina ciertas obligaciones en términos de cómo hacer procesos y esto genera una presión en términos de hacer en lo interno reingeniería de procesos para poder hacer cumplimiento del acuerdo, pero a la vez ese cumplimiento del acuerdo tiene una correlación directa con términos de impacto económico a nivel de los países. Entonces sí, es una variable importante y es una variable en el cual en el último año se han introducido nuevos estándares que son importantes y que yo pienso que tendrán un impacto en los próximos 10 años. Muchas gracias, Luisa. Vicente. Pues yo voy a ser bastante más concreto. Práctica. Vamos a ver. La gestión, cuando la mercancía va directa a un punto, tendrá el tratamiento que tiene y en los puertos canarios es rápida. O sea, que no es, si estamos hablando de los puertos canarios, es rápida. La gestión de aduanas, la gestión del fitosanitario y demás tal. Y para el transbordo no afecta en nada. El transbordo no necesita ninguna gestión nada más que la naviera, que baja un contenedor de un barco y lo sube en otro. Con lo cual, para la conectividad, la gestión no existe, vamos, salvo las listas que tiene que tener el primer oficial de bajar unos números de contenedores y el siguiente barco que los recoge, pues el otro primer oficial de ponerlos en la lista de carga y de la terminal de cargarlos. No creas que sufre la conectividad por la gestión. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias a los dos panelistas porque han hecho un esfuerzo tremendo para concentrarlo todo en tan poco tiempo. Y muchas gracias a todos ustedes.